Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Que la justicia social o era social o no era justicia ni era nada. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa del día martes 17 de diciembre, Día del Contador Público, Día Latinoamericano del Ambientalista y Día Internacional para poner fin a la violencia a las trabajadoras sexuales. Todo eso pasó en un 17 de diciembre, moría en Santiago de Chile José Álvarez de Condarco, que fue un militar, un sargento mayor tucumano, que desde el año 1813 estuvo en Mendoza a cargo de la maestranza, la organización del Ejército de los Andes. En 1816 fue comisionado por el general don José de San Martín para llevar correspondencia al presidente de Chile, al general Marcó del Pont, y con la misión confidencial de relevar la topografía de los pasos cordilleranos para el próximo cruce de la cordillera. Y luego de esta misión, San Martín, el general don José de San Martín, lo nombró ayudante de campo, designando entonces a Manuel Aranda para que lo sucediera en la dirección de la fabricación de pólvora y otros suministros. Ese fue José Álvarez de Condarco, que había nacido en Tucumán en el año 1780 y que falleció el 17 de diciembre de 1855. En 1824 aparece en Buenos Aires el periódico El Argentino, un 17 de noviembre, fue el primer número. Ese era un periódico porteño de orientación federal que era dirigido por el coronel Manuel Dorrego. También un 17 de diciembre, vamos a ver donde pasamos acá. La creación en 1934 de Argentores, que es la Sociedad General de Autores de la Argentina, es una asociación civil de carácter mutual y profesional, integrada por los autores que hayan estrenado una obra en cine, en teatro, en televisión o en radio. Fue constituida el 11 de septiembre de 1910, con sede acá en la ciudad de Buenos Aires, y su fin principal es la protección legal y tutela jurídica y administración de los derechos del autor. Con el tiempo se produjeron escisiones en la entidad, se formaron el Círculo Argentino de Autores primero, el Sindicato de Autores posteriormente, y finalmente en una asamblea general que se realizó un día como hoy, un 17 de noviembre de 1934, las tres asociaciones se fusionaron y se formó lo que hoy conocemos como Argentores. También en 1935, un 17 de diciembre, se juega el primer partido nocturno, o sea, el primer partido con luz artificial en la Argentina en primera división, fue en la cancha de Vélez Sarsfield, un partido entre Vélez Sarsfield y Platense. Y hace 80 años, un día como hoy, en 1939, frente a Montevideo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, acá en el Río de la Plata, el acorazado alemán, el Admiral Graf Spee, es hundido por el capitán Hans Langsdorff tras los daños sufridos en la batalla del Río de la Plata. Todo esto pasó acá frente a las costas
de Buenos Aires un día como hoy, que también es el cumpleaños de la querida actriz Telma Viral, pero no es eso lo que vamos a destacar, sino lo que hizo en 1946, la compra de los ferrocarriles franceses se dio en este día, 17 de diciembre, y también en 1953 el gobierno del general Perón, por vía legislativa, organiza lo que se llamó la Asociación de Profesionales de Empleadores. O sea, para que vean que el proyecto del general Perón era un proyecto integral, tanto para los trabajadores, también para los empleadores. En 1965, un 17 de diciembre, apareció el libro Felipe Varela contra el imperialismo británico. Es un ensayo imprescindible de los abogados historiadores Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde sobre el poco conocido caudillo catamarqueño, líder de la última gran rebelión de las provincias contra la hegemonía porteña. Todo eso pasó un 17 de diciembre, en este caso de 1965. De 80 años se cumplió, mira vos, de aquel hecho tan trajinado. Hoy se cumple 80 años del hundimiento del Graf Spee frente a las costas de Uruguay, más cerca de Uruguay, donde lo encontraron el Graf Spee. Sí, lo que se conoció como la batalla del Río de la Plata, y donde el capitán dice que lo mandó a pique. No fue una batalla, ya directamente como tradición en la Marina. Él venía herido porque se había enfrentado con varios buques de guerra ingleses, y entró a las aguas territoriales del Uruguay y pidió un tiempo para reparar las heridas de guerra, ¿no? Todo el problema que tenía la maquinaria. Entonces le dieron un tiempo que no le alcanzaba para reparar nada. Entonces, ¿qué decidió? Bajó toda la tripulación. La tripulación, abandonaron el barco, y una vez que se fueron todos, voló la Santa Bárbara y la mandó a pique. Se fue él también junto con pero dejó armado el explosivo para hundir la Santa Bárbara. La cuestión es que el buque se fue a pique y ellos vinieron a la Argentina y se entregaron aquí, así una especie como prisionero de guerra. Sí, prisionero de guerra, pero sí. Argentina no estaba en guerra, le dio asilo, los tuvo. En ese momento Argentina todavía no había entrado a la guerra. La Argentina entra en guerra con el eje cuando casi termina prácticamente cuando termina la guerra. ¿Por qué? Esa fue una maniobra muy, muy astuta de Perón, porque todos los capitales que había, alemanes e italianos en la Argentina, si él no le hubiese declarado la guerra, era botín de guerra de los aliados. En cambio, de esa manera, los capitales quedaron como botín de guerra del país. Por eso le tienen bronca a Perón, porque era demasiado vivo para... demasiado patriota. Y demasiado patriota. Entonces para el gusto de los cipayos. Le quitó la posibilidad de que ellos se quedaran con... Inclusive vos fijate, la contradicción, ¿no? Acá vinieron Galán, uno de los cerebros junto con Kurtank y Rudolf, que fueron los creadores del Pulky 1, Pulky 2, que eran los aviones de retropropulsión más veloces de aquella época. El MiG ruso es copia del Pulky, que le entregaron a los rusos después del 55. Porque los aviones... los patriotas nuestros le dieron la patente. Sí, le dieron todo, los planos, todo. Como hicieron con el misil Cóndor y como han hecho con todo lo que nosotros nos costó mucho. Fíjate vos, esos científicos aquí eran nazis. En Estados Unidos trabajaban en la NASA. En Estados Unidos, Von Braun,
que fue el tipo que inventó la B1 y la B2, que volaba en la guerra y caía sobre Londres. Sí, los dirigibles. Era en los dirigibles, lo que hoy se llaman los misiles. En aquella época no existía el misil, existía la B1 y la B2, que era lo mismo, con otro nombre. Y él llegó a la Luna y fue director de la NASA. Ahí no era nazi. Nazi era, si hubiera venido acá, era nazi. Entonces había que echarlo, había que condenarlo, había que crucificarlo. Pero si va a Estados Unidos, igual que los rusos, se llevaban los mejores científicos, se los llevaban a que trabajen para Rusia o para Estados Unidos. Pero ahí no eran nazis, ahí eran científicos. Y lo mismo pasó con Richard. Cuando Richard vino acá y hizo el tema atómico ahí en la isla Huemul, ¿qué pasó? Empezaron a difamar, que era un chanta, que era esto, que era lo otro. Resulta que después con el tiempo, bueno, Perón lo tuvo que, en función de las presiones y la difamación, lo tuvo que cambiar, sacarlo. Con el tiempo aparece en Gran Bretaña como director de energía nuclear. Era un chanta. Eran tontos los ingleses, tomaron a un chanta de jefe. Yo la verdad que... y estas son cosas que... Y aparte, muy poca gente y hay otras conoce, cosas que también Juan. confunden, ¿no? Porque, por ejemplo, Pistarini era, que había ido a Europa y todo, era germanófilo, pero no era nazi. No, era germanófilo porque el ejército alemán fue era más el que prusiano. abasteció. Claro, el ejército alemán siempre fue un ejemplo de ejército. Y en la Argentina, hasta el birrete, el casco, la vestimenta, todo era comprado en Alemania en aquella época. Todo inclusive los planes de instrucción militar, eran todos alemán. Entonces, habían sido formados en la escuela germánica prusiana, como militar. Y por eso tenían simpatía por lo alemán, ¿no? Que como acá hay anglófilos. Claro, sí, bueno. Porque admiran cosas de Inglaterra. No había acá en el ejército, nunca hubo, ahora puede ser, o hace unos años atrás, que empezaron con Inglaterra. Primero siempre fue enemiga eterna de la Argentina. Desde 1700 y pico hasta el día de hoy sigue siendo enemiga, porque tiene un pedazo de nuestro territorio ocupado. Pero aparte, siempre fue un poco que era aquel rencor de que la Inglaterra fue la que nos sometió como pueblo. Si bien nosotros fuimos libres, acá la única libertad que tuvimos fue cuando la dio Perón, declarando la libertad económica. No nos equivoquemos, porque teníamos bandera, teníamos escudo, teníamos todo lo que quisieran, cantábamos el himno. Pero nos mandaban de afuera. Pero nos mandaban desde afuera, como pasa ahora, nos mandan desde afuera. Entonces, el pueblo tenía ese rencor hacia el sometimiento que tenía, el vasallaje, vamos a darle un nombre concreto, el vasallaje que hubo siempre por parte de los diferentes gobiernos para con Inglaterra, hasta que aparece la Revolución de 43 que termina con eso. Y después, bueno, no nos olvidemos que las espoletas... Muchos dicen que porque Inglaterra estaba ocupada en la guerra y todo, por lo que fuera, Perón, si no hubiera estado Perón en ese mismo momento, otro no hubiera hecho eso. Sí, pienso que no. A lo mejor sí fue un momento estratégico. Se dio el fenómeno que muchas veces no pasa, en que hay un Perón que es un conductor, un tipo en con el momento carisma, exacto, dentro del esquema militar, tipo de mucho carisma, muy respetado, muy inteligente, y un grupo que acompañaba, porque no era Perón solo. Vos fíjate que Pistarini era superior a Perón, en el sentido de graduación. Era más antiguo, claro. Era más antiguo y era general. Perón era coronel. Después lo ascienden a general cuando él llega a presidente. Y por eso Perón lo convoca a Pistarini para ministro de Obras Públicas.
Y si tenemos que hablar de Pistarini, tenemos que decir todo lo que hizo, la cantidad de obras. Sí, no, hoy no nos alcanza el tiempo. Y fíjate lo que hizo con Ezeiza, todos los árboles que vos ves en Ezeiza, todo eso lo plantó él. Lali Era un sabe las desierto cosas que hizo. eso. Pistarini hizo, hasta cambió la mano del tránsito. Sí, es un tipo fuera de serie. Era un visionario. Y fue lo que tiene que a Pistarini, cuando él va a Alemania, lo condecoran, y estaban en el gobierno los nazis, pero lo condecoran porque era militar, que visitaba, y todavía no estaba en guerra. Antes de la guerra fue eso. Bueno, así que bueno, así... No, por eso, pero estar en ese momento, que a lo mejor las condiciones del mundo se daban para hacer eso, pero si hubiera estado Otto no lo hubiera hecho. No, yo creo que no. Se dio esa suerte que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende de Dios, ¿no? Que puso a Perón en el contexto, en el momento justo, y un grupo de hombres dentro del ejército argentino, también con una inspiración patriótica, que enseguida se prendieron y acompañaron. Vos fíjate que muchos acompañaron a Perón, y a los pocos días, cuando él empezó a hacer muchas de las cosas que él pretendía hacer, y uno de ellos, Tomás Ducó, que pertenecía al GO, pero cuando Perón empezó a hacer la política para el pueblo, y se le sublevó. Dice que Pistarini tampoco estaba con Perón en el principio, que después se acopló a... No, después Perón le ofrece a él, Perón llamaba a los tipos que tenían Sí. valero, y Pistarini tenía valero. No Hablando de efeméride y de Valero, el sábado se cumplieron 2 años del tiro en el ojo. Ah, sí. Pero no, más vale no recordarlo, ¿no? Pero bueno, No, realmente eso fue... Casualmente hoy estuve ahí en C5N y tuve una participación en el programa de Llorente, ¿viste? Porque hablaban de las reformas previsionales, y yo me acordé de la reforma previsional que casi me cuesta el ojo a mí. Y esa reforma previsional, si bien prometía muchas cosas, a partir de que se puso en ejecución, retrotrajeron, le dieron alcance retroactivo a la ley, algo que es anticonstitucional, algo que es anti los pactos internacionales sobre derechos humanos. La vendieron como que era efectiva. Sí, bueno. Entonces sabíamos de que... Pero cuando dijo que iban a cobrar menos, pero iban a tener mayor poder adquisitivo. Sí. Y vos no podés ser tan pelotudo en creer una eso. Excusa entonces, para blanquear a sus amigos, para con ese blanqueo no para hacer nada. Y para vaciar el fondo de garantía y sustentabilidad, que fue porque la ley esa que metieron es el que le daban la... Claro, esto lo hizo el gobierno de Macri, pero los otros gobiernos también hicieron cosas, y yo se lo señalé al senador que había ahí, que después me dijo, sí, no, usted tiene razón, yo tengo a mi vieja, siempre usan a los padres, pero soluciones, porque si van a tratar una ley, ¿por qué antes de tratar la ley no tratan la deuda que tienen con los jubilados? Como le dije yo. Con los jubilados, una deuda. Entonces, ¿por qué están pagando deuda externa, que muchas veces es ilegítima, y no pagan la deuda interna que tienen con los jubilados? Nunca. Y nunca la trataron. O sea, en 30 años nunca. ¿Cuál es la facultad del Congreso? Es esa. Las tratativas de la deuda interna y externa. Si el Congreso trata la deuda interna, determina el pago en bonos, lo que fuera, le determina el pago y le paga como corresponde a los jubilados que tienen derecho, se termina la litigiosidad, se terminan los juicios, se terminan los reclamos. Y después discutimos la fórmula. Y después discutimos. A partir de ahí, hagan la nueva reforma, pero ya el jubilado va a tener por lo menos reconocido el derecho y haber hecho efectivo ese derecho, estará cobrando como corresponde y no tendrá derecho a ninguna queja porque ya estará perfectamente resarcido de todos los perjuicios. Pagado dentro de la ley. Pero, viste, sí, cuesta. Claro, porque cada vez que hay que pagarle al jubilado nunca hay plata. Pero viven saqueándole las cajas al jubilado. ¿Cómo va a haber plata para pagarle a ellos si se la roban? Esto es muy simple. Porque esto es lo mismo. No te puedo dar huevo para que haga fritura. Sí, para que haga huevo frito. Sí, está bien. Pero ¿por qué no hay huevo?
Porque la gallina no puso, no, la gallina puso los huevos. Lo que pasa es que se lo comieron ustedes. Y entonces ahora no tienen para darme a mí lo que es mío, porque de esos huevos me corresponden algunos para mí. Y bueno, esto lo mismo pasa con esto. Sí, sí, porque cuando se habla de robo, incluso son los pagos de la deuda externa, que le toman plata Claro. a la propiedad, porque eso también es robo. Claro, Porque pagan con plata que no es de ellos. No, pagan con la plata de tu bolsillo, porque de haberte llevado de $400 que ganabas el 25, bueno, en mayo, iba a decir el 25 de mayo, en mayo del 2018, y hoy ganás 200, ¿a dónde fueron a parar esos 200? Eso es ajuste que el Estado no paga en dólares para pagar deuda externa. Esa plata queda en dólares, porque si vos pagás $400, no es lo mismo, está bien, no cobraste en pesos, pero con la devaluación vos te ahorraste $200 de lo que yo tenía que ganar. Eso es en forma indirecta, y a veces lo roban directamente, agarran guita No, del ya fondo pasa, de garantía. esto es por un lado, esto es lo que te chorean a vos del bolsillo cuando vas a cobrar. De ahí, ellos pagan deuda externa. Y después meten la mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Porque no le alcanza para nada. Y entonces sacan crédito para las provincias, sacan Y full. guita de todos lados. Entonces, el sistema no es sustentable, pero nunca presentaron un balance para decir por qué no es sustentable. Porque realmente yo no entiendo que no sea sustentable un sistema que cuando tomaron la jubilación privada y se trajeron los fondos, tenía 75.000 millones de dólares. Imagínense si en lugar de haber cambiado por papeles sin ningún valor, si en lugar de haber hecho todo lo que hicieron, tuviésemos 75.000 millones de dólares en el ANSES, ¿estaría mal el ANSES? ¿Saber esos 75.000 millones cuánto quedaron? 28.000. Esos son los negocios, porque tampoco tenés derecho a auditar vos. Porque vos sos jubilado, pero vos haces una denuncia y los jueces te dicen, no, usted no es... No puede ser querellante. Sí, no puede ser querellante porque no hay un interés directo. Claro, no es toda tuya ¿Cómo la no? plata. Sí, claro, ya sé que no es mía, pero un pedacito chiquitito es mío. Y yo estoy velando por lo que es mío y la Constitución me habilita porque dice que debe ser manejada Pero por los vos vas interesados. solo y te dicen que no, y vas con 100 y también te dicen que no. No, yo he ido con 50, 70, 100 y te dicen que no tenés... bueno, así está todo. Pero por eso yo siempre digo, lo único sí, yo me doy cuenta que cuando empiezo a tocar temas, senador, no senador, los arrincono y no saben para dónde correr, porque cuando le empecé a hablar de que esto lo hizo Cavallo, lo hizo Menem, y que después habían achatado hacia abajo, le daban aumento a los de abajo y a los de arriba los congelaban. No, pero no es un congelamiento. Yo digo lo que dijo Fernández, no, yo no lo inventé. Fernández dijo, por 6 meses se congelan la movilidad. Y congelar la movilidad no es facultad de un presidente, porque eso es un derecho constitucional que el presidente no puede avasallar la justicia. Los jueces tienen que velar por esos derechos, por lo tanto, esto ocurrió con un fallo de la Cámara de Seguridad Social, la Sala 2, con un fallo en el cual se citaba algo, mirá vos, ¿no? El principio del fallo, citaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre, en 1789, Revolución Francesa. Artículo 16, citaba, donde decía que cuando el hombre, el ciudadano, pues ahí se usaba mucho la palabra ciudadano, el ciudadano no tenía derechos y no había una justicia que protegiera esos derechos, y que a su vez la justicia estuviese sometido, en ese país no habría constitución. No tiene constitución, decía. ¿Qué significa eso? Como que se había abolido la Constitución. Como que se había instalado una nueva monarquía. Artículo 16, 1789. Como si hubiera estado de sitio.
Claro, es igual que si hubiera estado en sitio, porque hoy te dicen, no hay, te anulo este derecho, pero mañana te pueden decir, ordeno la detención, que esa fue una cosa... O te lo pueden decir, 6 meses no fue suficiente, lo hacemos por 6 meses más, un año más, Claro, o lo que sea. 2 años, pero te anula un derecho, Y ese fallo que salió, terminó porque indudablemente sale ese fallo. Es lo mismo que el congelamiento de la declaran, jubilación en la época de Cabal. Y bueno, lo mismo, es exactamente lo mismo. Y por eso tienen los juicios que tienen. Porque ellos dicen, pero no había inflación, ¿no? ¿Cómo que no había inflación? No era el mismo dólar y peso el valor de la mercadería, porque vos la mercadería no lo pagabas igual en el 2001, que todavía estaba la convertibilidad, en el año, creo que en el año que se 98, crea, 97. que no se crea, en el 90 y pico. No, en el 80 y pico, 89 creo que se creó ahí después de que se fue Alfonsín, ahí la crea acá. Sí, cuando entra en el Cabal, 90, cuando se 90. va la gente de Sí, Bujibor y se entra van los de Cabal. Bujibor y entra Cabal. Que se va Hernán González, creo, después que se va Hernán Claro. González. Ahí se... Bueno, saludamos acá a los amigos, Zulma Román, Alberto Malaro, Ana Catenati, Andrés Rubén Flores, Tomás Castañino, Martínez Rodríguez, Jorge Eduardo Choque, María Soledad Montenegro, Liliana de Simone, Hortensia Escudero, la Colorada está escuchando ahí de Avellaneda. Bueno, te decía que este tema yo no lo había visto cuáles eran los anuncios, sí había escuchado lo que decía lo que se decía en el programa, sí. No, lo que decía el presidente los otros días con respecto a esto. No hay, por supuesto que está muy bien, y aplaudo que le entreguen remedios gratis a los jubilados. Que haya descuento en los remedios para todos. Que haya descuento en los remedios, todas esas cosas a mí me parecen muy bien. La de Coso también es una muy buena medida, que acá lo de Kicillof, que dijo no hay aumento de lunes, congelaron todos los servicios. Todo eso estoy de acuerdo porque ya hubo bastante abuso, entonces sobre eso no tengo nada que opinar, al contrario, aplaudo. Lo que no puedo aplaudir, bajo ningún punto de vista, es que anulen la movilidad, que es un derecho constitucional que protege a millones de ciudadanos. Eso no lo puedo aceptar bajo ningún punto de vista, por lo que te dije hoy. Vos fíjate que cuando levantan la carpa, allá por el año 91, levantan la carpa, y entonces yo me le escapé a la policía esa noche. Cuando la policía me detiene, yo le ayudo a un policía a subir a un hombre mayor, muy pesado, que no podía subir al colectivo donde lo iban a llevar todo preso. A ellos no lo llevaron preso, a mí me iban a llevar preso porque esa era la idea. Pero después que me iban a bajar, me iban a meter un patrullero y me iban a detener como lo hicieron después, posteriormente. Entonces yo me escapo. Y Menem, que creo que andaba por Mendoza, por aquella zona, le hacen un reportaje y le cuentan que yo había escapado, y de Giovannini escapó, y dice, bueno, si escapó hay que detenerlo. Entonces yo, ni corto ni perezoso, cuando un presidente habla más de lo que debe, me presenté con un abogado. Entregarte para ver de qué se te acusó. No, me presenté con un habeas corpus preventivo, inclusive acusando al presidente de violar la Constitución Nacional, porque el presidente en un estado normal no puede ordenar la detención de nadie. No puede interferir. Eso está interfiriendo y avasallando uno de los poderes independientes del Estado. Se armó un quilombo con ese tema que les quemaba la mano a todas. Era, viste, como si le hubiera puesto una granada de mano activada y se pasaban uno con otro y no querías agarrármelo. ¿Cómo que no? A mí este señor dijo... no lo querían agarrar lo tenía grabado, como el Perovi, viste, que no quiere jugarlo nadie. Igual, tal cual, igual. Hasta que al final, bueno, me agarraron y me dijeron, no, con usted no hay ningún tipo, bueno, démelo por escrito, que la justicia no tiene ningún problema conmigo, que yo no estoy ni prófugo, yo no me escapé de nadie, solamente que subí a un colectivo, estaba lleno de ancianos,
Yo entendía que no había cometido ningún delito y me fui. Y por eso vengo a aclarar de qué se me acusa. ¿Cuál es la acusación que hay contra mí? Porque, pero aparte de eso, creo que es insólito y antidemocrático. ¿Y cuál era la acusación contra todos los que estaban subiendo ese Nada, colectivo? que los llevaron al hospital para que los revisaran. Y resulta que cuando van al hospital, por las de ellos, no encuentran gasa, no encuentran insumo, no encuentran nada y se tienen que pagar lo que pudiera necesitar. Entonces, cuando vos la hipocresía de todos estos tipos, vinieron a las 3 de la mañana y se los llevaron para que los revisaran porque corrían peligro había de enfermedades. ¿Y existía una orden judicial para levantar esa carpa? Y yo creo que, porque a la mañana, ya que yo me escapo, me voy con el doctor Siri, y el doctor Siri me acompaña y me presento ante el juez Markevich. Y no bien, se abre la puerta, ¿quién estaba sentado con Markevich? El comisario, el subcomisario, el otro subcomisario, sentado con Markevich. El que ordenó eso fue Markevich, que es un juez que estaba en ese momento ahí en el Palacio. Después pasó creo que a San Isidro. Me acuerdo el juez Markevich. Bueno, quiere decir que ellos, pero se les preocupaba la salud de los jubilados, pero no se preocupaban de la salud de los jubilados que no comían. Porque llegó un momento que venían miles de jubilados a comer a la plaza. Miles, de jubilados. Hacíamos 3, 4, 5 ollas, pero unas ollas así, unos cilindros terribles. Y venían todos los días a comer la gente. Había hambre. Imagínate que ganaban $100 en ese momento. Y bueno, por eso te digo, la Constitución no la tenemos al pedo. Ellos creen que la tenemos al pedo. Pero hay que, si vos sabés defenderla, cuando vos le empezás a arrinconar y a exhibir los derechos que vos tenés y que no pueden ser violados, no saben para dónde correr, porque saben que tenés razón. Esto viene ocurriendo desde la época del proceso, de no respetar la movilidad, desde la época del proceso. Alfonsín profundizó el tema. Después vino Menem, peor todavía. Después vino, ¿cómo se llama? Bueno, de la Rúa hasta ya le choreaba a los que ganaban más de 500 pesos. 500 pesos que no era bueno, nada. después vino Kirchner y ¿qué hizo Kirchner? Kirchner le daba aumento a los de abajo, pero a los de arriba no les daba. Eso fue como 3, 4 años. Entonces, ¿qué pasó? Los de abajo subían y los de abajo no. Y los de abajo. O sea, los de abajo subían y alcanzaban a los de arriba. Los de arriba quedaban estancados. Entonces llegó un momento que por eso hoy hay un 80% de jubilados que están en la mínima y un 20% solamente que están. Pero ese 80%, hay un 30, un 40, un 50% de gente que tendría que estar por encima de la mínima y que hoy está en la mínima por eso que pasó, de que subieron acá y a eso lo dejaron estancado. Y hay unos cuantos, de ese 20% que están arriba de la mínima, 30, no sé cuánto será, que muchos de esos habrán ganado juicio también. Sí, algunos juicios, por eso están arriba. Por eso te digo, y por eso la gran cantidad de juicios que hay, todos los problemas que hay. Pero cuando a mí me preguntan en esta entrevista televisiva de cómo se arregla esto. ¿Estabas vos el senador y alguien más o eran ustedes? No, yo el senador, y Llorente y una chica que era una periodista. ¿Y cómo se arregla esto? Le digo, muy simple. Esto es como una casa, se levanta con los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos? El artículo 14.000, la movilidad en los saberes. Recién decía el senador que el Congreso va a tratar una nueva ley. Antes de tratar una nueva ley tienen que tratar, y es facultad del Congreso, la deuda interna que hay con el jubilado. O sea, al jubilado le dan lo que corresponde, se terminan los juicios, los reclamos, se termina todo. Pero mientras no le den lo que corresponde, cada reforma de ley le va a originar cataratas de juicio, porque siguen jodiendo al jubilado. Por ejemplo, si congelan la movilidad y vuelven a joder al jubilado, el jubilado va a reclamar, tiene todos sus derechos. Es más, yo creo que ese decreto, si sale así como más o menos, yo todavía no sé
si es como el decreto 2302 de la época de Menem, ya hay jurisprudencia sentada. Alguno va a meter un amparo, cualquier jubilado, y se cae el decreto, porque han ignorado la Constitución Nacional, la han avasallado, y eso, el deber de la magistratura, ¿cuál es? El deber del magistrado, proteger y tutelar los derechos constitucionales. Si ellos anulan un derecho que está en la Constitución y no violan a un ciudadano, se lo violan a un universo de jubilados. A un universo de jubilados. ¿Te das cuenta? Bueno, pero fue un lindo tete a tete, ¿viste? Bueno. Después, cuando nos íbamos, el senador me habló de su madre, que él tiene que poner mucha plata porque tiene la madre y el padre. Bueno, yo pienso que a lo mejor sea cierto. Sí, aparte, a lo mejor tiene la mejor buena voluntad. Sí, claro. Pero sí. las cosas son como son. No, son como son. Un poco vino a, como disculpándose, usted tiene razón, me dijo. Bueno, si tengo razón, está bien, pero hagamos algo. Cambiemos de una vez. Terminemos con esta ignominia del jubilado. Aparte otra cosa, a mí me gusta ser coherente. Si yo ayer dije lo que digo hoy, soy coherente. Si no, soy un loco. Si yo cambio todos los días de pareceres, sería piantado. Yo a mí me gusta ser coherente. Yo hablo lo que hablé en 1990, lo sigo hablando ahora, lo hablé ayer, antes de ayer, y lo seguiré hablando mañana y pasado hasta que no solucionen esto. Porque esa es la forma de ser honesto cuando uno plantea algo. Por lo menos la honestidad la tengo. Decir siempre lo que corresponde. Para mí sería... Pero cuando estaba la otra ley que se llamaba de movilidad, la que hizo Cristina Kirchner, creo que fue. La vetaron. No hablo de la que vetaron, sino la fórmula que ellos hicieron, que decían que era de movilidad, sí. Esa la de 2 veces por año. ¿Sí? A lo mejor le mantenía. Mucho mejor ley que esta. Sí, pero a lo mejor le mantenía la movilidad, pero partiendo de un haber inicial robado. Claro, partiendo de un haber inicial que no tenía la movilidad. Es decir, esto es lo mismo que hizo Cavallo cuando le dio a todos los jubilados los bonos PR1 y PR2 en dólares y en pesos. Te daban los PR1, PR2, que eran los bonos, que eran bonos a 10 años con 2 años de gracia. Entonces a vos te daban esos bonos y te pagaban la deuda, pero no te arreglaban el haber. Al no arreglarte el haber, era lo mismo que... El tema de fondo no estaba arreglado. El tema de fondo es lo mismo, es decir, me estaban devolviendo lo que me habían choreado, pero para seguirme choreando. Eso tenían que haber... dame el bono, normalizá mi haber, normalizalo, aplicame lo que le corresponde cobrar en función del haber inicial, aplicale la movilidad que corresponda, y si yo ganaba 30 y me corresponde 50, dame los 50, y a partir de ahí se terminaba toda la litigiosidad, porque ya la deuda me la había pagado. O sea, si pero vos no me pagaste la deuda y me seguí robando en el tiempo, y eso fue lo que originó la catarata de juicio posterior. Si la fórmula esa, famosa, ¿cómo se cambió de RIPTE a...? No, esos fueron fallos posteriores. No, pero ahora la que cambia Macri, ¿cómo cambia de uno a otro? La 26425 de Cibola, cuando se desaparece la privada. No, la última que fue la donde última. me dieron el... Sí. Bueno, cuando sacan esa ley... O sea, que le cambia la ley anterior. Digo, si Cristina Kirchner hubiera partido del haber inicial como corresponde, a lo mejor la ley de Cristina Kirchner hubiera servido y tenía una movilidad en el tiempo. Pero lo que pasa es que la ley la que había de Cristina Kirchner no se atrevió a tanto como se atrevieron estos. Porque esto con la excusa de la reparación histórica, que es una cagada en 4 tiempos, lo llevaron al jubilado a esta situación. Vos fíjate que hacen una nueva ley, que esto lo discutimos, lo dije y lo sostengo. Le dieron, primero, son cachivaches, porque son cachivaches.
la Constitución en el artículo 75 adhiere a todos los pactos sobre derechos humanos que existen. Al adherir a esos pactos, el Estado se compromete a cumplirlos. Ahora, en la ley esa, ¿qué hace? ¿Qué no se cumple? Se le da alcance retroactivo a una ley que sale, y lo voy a explicar para que lo entiendan aquellos que me están escuchando. Si la ley anterior decía que tenía 2 aumentos anuales, 2 aumentos al año, Sí. uno en marzo y otro en septiembre. Exacto. Entonces, en diciembre se reforma la ley y a partir de ahí son 4 meses, 4 Aumentos anuales. aumentos anuales. Que era marzo, junio, septiembre, diciembre. Claro. Pero ellos en diciembre cambian la ley y son 4 aumentos. En marzo se paga la primera etapa de la ley. Pero me pagan tomándome la inflación de diciembre a marzo. Porque yo cuando cobro en septiembre Me parece es que- la valorización monetaria que se produce desde marzo a septiembre. Yo cobro en septiembre y está bien. Pero cuando a mí me Me pagan, parece que es peor todavía. La que cobraban en marzo era con la inflación septiembre-diciembre. no. Me parece no, que siempre no, llevan no, 3 no. meses atrasados. No. ¿No? Era la de diciembre, marzo. Y septiembre, diciembre, que fueron los 3 meses más altos, lo dejaron afuera. De ahí que ya se produce un desfasaje, dándole alcance retroactivo a la ley, que es aproximadamente de un 11 y pico %. Y de Y ahí- a partir de ahí, cada vez que vos recibís un aumento, te están choreando sobre ese 11% que ya te chorearon otro pedacito del aumento. Vamos a suponer, te dan un 20% de aumento sobre ese 11% que no te lo pagaron, a vos te correspondía un 20% más. Entonces, cuando vos llegás después de 10, 12 aumentos y tenés un 40, un 45% de diferencia que no cobraste. ¿Entendiste? Como el... Sí, por eso esto es medio mentiroso, medio vidrioso este aumento de 5.000 pesos por única vez, 5.000 pesos por única vez, porque no hacía salario y en febrero el jubilado está igual que en diciembre. Eso lo dije el otro día en Crónica. ¿Qué va a pasar? Esto es un parche, le digo, porque esto no soluciona nada. Porque si hubieran dicho, Es pan para hoy, como le dije en Crónica. Pan para hoy y hambre para mañana. Fernández había hablado en campaña de un 20%. Si le hubiera dado el 8 y pico % que daba la fórmula, más un 20%, eso hace a salario y después eso te eso queda baja incorporado. O sea, aunque a vos te den, en vez de 5.000, te den 2.000 de entrada o 2.500, 2.500 por todo el año es un montón más de plata que 2 veces 5.000 solo. Y después tenés que esperar que se apruebe la ley para que te vuelvan a dar algo. Déjame que joder. Entonces, esto, o sea, que si bien es preferible, hay que agarrarlo y después discutir. No, pero hay que agarrar todo lo que Sí, sea, hay que agarrarlo, sí, pero hay después que- se discute. Hay que agarrarlo y después discutir, no es tan bueno como parece que son 10.000 pesos. Claro, Si le no, hubieran no. dado 10.000 pesos. No, yo por eso hoy lo dejé bien claro y por eso te digo, me gusta ser coherente cuando hablo estas cosas y creo que la gente que vio y escuchó se dio cuenta que yo tenía razón. Porque cuando empecé a plantear estas cosas, primero que ni sabían lo que era el decreto 2302, ¿viste? Yo conozco mucho porque te imaginas que en esa época estaba en plena lucha yo. En esa época estaba en plena lucha. Fue cuando le hice la olla popular Plaza Lavalle. El 91 se la hice, 92. Y después por todo el quilombo que se armó con eso, Cavallo, de un día para otro, saca la emergencia judicial, la emergencia económica, la emergencia previsional. Pero este fue más descabellado. No sé cómo estará esta ley, este decreto. Pero el de Cavallo no te permitía presentar reclamo administrativo, se suspendían todas a los jueces se le ordenaba suspender O sea, te sacaban toda la garantía. las sentencias judiciales, se prohibían por ese decreto las ejecuciones. Una locura.
Fue una locura. Y eso fue el decreto que hizo Cavallo en aquel momento, precisamente por el gran quilombo que se armó. Yo creo que porque vamos a estudiar un poquito más, vamos a ver cómo viene la mano. yo todavía no puedo hablar de cómo hay, viene el decreto. Hay otra pero noticia cuando más. vea el decreto voy a poder hablar y abundar sobre de qué se trata. Yo sé que él dijo que se congelaba la movilidad y lo dije ahí. Derogaron el pacto fiscal que habían firmado los gobernadores el año pasado, lo derogaron por un año y se comprometieron los gobernadores a no hacer juicio por el tema de las coparticipaciones y esas cosas. Hay un montón de cosas todas juntas que están pasando. Claro, pero ahora vamos por partes. Los gobernadores pueden no hacer juicio. No, comprometerse a no hacer juicio. No sé si no van a hacer juicio. Ahora, eso corre por cuenta y de ellos. Pero si los perjuicios son para el resto, el gobernador puede firmar lo que quiera. Lo que no puede firmar es la voluntad tuya, si a vos eso que ellos firman te origina un efecto contrario a tus derechos. Si esos que ellos firman a vos te afectan y te producen un perjuicio, vos tenés toda la libertad de hacer los juicios que vos quieras, por más que firme el gobernador. No, pero no estoy hablando por el tema previsional, estoy hablando todos los temas juntos que van saliendo. Un empresario que te afecta lo que ellos firman, por una cosa o por la otra, no sé, yo en eso no puedo entrar porque no conozco cómo es el fondo de la cosa. Pero sí, los gobernadores pueden firmar lo que quieran. Vamos a ver si las cosas van a favor del pueblo o algunas cosas van en perjuicio del pueblo y ahí no vamos a poner las lo cosas que yo estén sé siempre, Jorge, y por experiencia, que cada vez que hicieron, mirá, estamos hablando de la 18037, que venía de la época de Onganía. Salió la 24463, para peor. La 24241, para peor. La 24625, para peor. Ahora esta nueva, la reparación histórica, para peor. El acuerdo que hizo Cavallo, para peor. Todo lo que hicieron que te venden para mejor siempre es para peor. Cagaron al pobre viejo, siempre. Sí, es como la reforma laboral, nunca te dicen vamos a sumar derechos, la reforma laboral es para sacar derechos. Más allá que la 2744 decía que todo era lícito siempre y cuando el piso fuera lo que la ley decía. En cambio, se hace la paritaria, te inventan el ticket canasta, te inventan la suma no remunerativa, pero la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, porque el que va a discutir la paritaria es un dirigente sindical y sabe de qué estamos hablando. Que nos están pasando. Y sin embargo, no, porque hay que acompañar. Sí, pero vos sí querés acompañar, pero no lleves a que acompañen lo que se están cagando de hambre. Este es el tema. Para mí sería fácil quedar... Mirá, yo estoy seguro que si salgo a aplaudir el tema de los bonos, que está todo bien, que ya arreglaron todo, y voy a tener más éxito que si los avivo y les digo la verdad. Porque la gente es muy tonta en esto. No conoce sus derechos y cree que con eso ya tienen la solución. El otro día, cuando estábamos en Crónica, me pasó. Ponen un jubilado y hablaba del bono. No. Habla de tus derechos, la movilidad en tus saberes, y estarías ganando 26.000 pesos. Te dieron un bono, ¿y de qué te sirve? Te sirve para hoy y para el mes que viene. Y después, ahí está la cosa. Muy bien, nos tenemos que ir, Rubén Giovannini, pero guarda porque ayer guarda con los dirigentes sindicales, que algunos se están escondiendo las terrazas. Vamos a hablar sobre eso también, porque fíjate vos que Perón, que era sabio, advertía a los dirigentes sindicales, porque creo que ya le había calado las agachadas que ellos tienen. Yo me acuerdo que una vez en la casa misma de Perón, en Aparcampo, Rucci llevó a los sindicalistas. Y entonces empezaron a discutir. Perón le hizo una charla magistral sobre la robótica, el futuro. Y ellos empezaron a discutir pelotudeces de momento, que a mí me dejaron afuera en esto, al otro lo dejaron afuera en lo otro. Bueno, entonces Perón, muy elegantemente, bueno, compañeros, hay gente que me está esperando, ustedes saben que recién he vuelto a la Argentina y que hay mucha gente que quiere hablar conmigo. Así que yo les agradezco al compañero José que los haya traído. José era Rucci. Y
vamos a cortar aquí para que esta es la casa de ustedes, cuando ustedes lo dispongan, pues nos podemos volver a encontrar cuando yo tenga tiempo. Bueno, la cuestión es que lo ve que Rucci se va, Rucci lo conocía, se da cuenta que el viejo no le gusta una mierda el tema. Entonces se va. Y se va, Perón tenía por costumbre, te llevaba hasta la puerta, te acompañaba, te daba la mano, te saludaba, agarró uno por uno, lo saluda. Y lo ve que Rucci se iba muy cabizbajo. Entonces le dice, venga José, lo dejó ir unos metros por allá. Venga José, dice que me olvidé de decirle algo. Claro, Rucci bueno, le pone la mano en el hombro y le dice, ¿y qué quiere José con estos idiotas? Le ofrezco un país y se pone en un kiosco. Y ya los tenía ganados. Ni siquiera se lo ponen, se quieren poner un kiosco. No, ni siquiera eso, porque el kiosco lo prenden en fuego ellos mismos. Igual que matar la gallina de los huevos de oro. Bueno, en lugar de pelear por las fuentes de trabajo, pelean por aumento de sueldo. Y Perón le decía, hoy, por ejemplo, todo lo que pasó es porque no había dirigentes o por lo menos representantes obreros en el Congreso. Porque si hubiese representantes obreros, como Perón lo proponía, el 33% de las candidaturas. Representantes obreros que realmente representen al obrero. Por eso, no, representantes obreros. No, a lo mejor hay representantes obreros, pero que se están representando ellos mismos. ¿Qué puede pesar? Tres. No digo, pero si había un senador, creo, que era Pereira, que está más del lado de los empresarios que de los trabajadores. Y después estaba Facundo Moyano, que es el de los peajes. Mirá qué peso político puede tener o gremial un peaje. No, pero lo que quiero decir es que no sé si Flaini, que es el canillita. No sé si Facundo Moyano, digamos, para tomar un caso, lleva la problemática de los peajes al Congreso. A lo mejor lleva la problemática del frente de masa en ese momento, del masismo. Sí, no, pero el tema es que Perón decía que los gremios no deben pelear por aumento salarial. Los gremios tienen que pelear por la participación en el poder. Y que todo lo que salga en leyes tienen que tener la discusión con el movimiento obrero. Porque si no, te hacen pelear por aumento de salario y los salarios suben por la escalera, mientras que los precios lo hacen subir por el ascensor. Esto lo explicó Perón 100 veces. No lo aprendimos. Entonces, vos vas y pedís. Hoy decía Llorente, sí, yo me acuerdo cuando ustedes gritaban y peleaban por el 450. 450 es la que decía Norma Pla. Yo nunca estuve con los 450 porque... Ella pedía 450 pesos. O sea, pesos. 3.000. Y eran 450 dólares. 3.000. Quiere decir que ya estaba atrasada la cosa. Pero no es... Vos peleabas por el derecho de jubilar. Claro, yo peleaba por la movilidad, porque puede ser, en algunos casos, 450. En otro puede ser menos y en otro puede ser mucho más. Entonces cada cual tiene que tener por lo que aportó, que eso es lo justo. Pero aparte sabés cómo son los políticos. Te dan los 450, después te devalúan la moneda y 450 son $100. Y ahí tenés lo que pasó ahora. No tiene que ser una suma, tiene que ser un equivalente al poder adquisitivo que vos tenés que tener para vivir con dignidad. Rubén, dejamos esto para mañana y vamos a tener más elementos aparte para charlar. No, o sea, o para evaluar. Pero creo que es bueno que se hablen estos temas para que la gente entienda de qué se trata. A ver si tu mamá, al final, vamos todos los que están. Acá, sí, Liliana Nardone, Víctor Cantero, Liliana Tatachenko, Pitingo Molina y Luis Roberto Marrachi. A todos esos, un abrazo para abrazo grande. Gracias a Sofía Unido por la operación técnica. Nos vemos mañana en el Al bandonear